saludar a los que están conectados por internet. Esperamos que sea de bendición esta transmisión que tenemos cada vez que tenemos una reunión en la iglesia. Tenemos la oportunidad de transmitir y es una bendición tener este espacio. Entonces, ¿qué tal si ustedes me acompañan con sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 22? Éxodo capítulo 22. Y me acompañan juntos a leer una porción de este capítulo. ¿Estamos? Bueno, entonces con los que estamos vamos a leer de los versos 1 en adelante. Éxodo capítulo 22. Dice lo siguiente: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilado, reciba el dueño el alquiler. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido, Dios, que guardes nuestro corazón de mirar estos mandamientos, estas leyes como algo obsoleto, y que podamos encontrar en ella los principios eternos que siguen vigentes para nuestro corazón, para el trato con nuestros semejantes, y que podamos, Señor, apreciarlo, valorar este mandamiento, estos mandamientos que has dejado, Señor. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, debemos recordar que los capítulos 21 al 24 se les conoce como el libro del pacto, ¿sí? Dios está dando leyes para que tanto Moisés como los jueces o los ancianos que legislaban lo hicieran con equidad, con transparencia. Y ustedes se pueden dar cuenta que una de las faltas de equidad y de transparencia al momento de juzgar es algo que se ha convertido en el pan de cada día. Simplemente es ver las noticias y nos encontramos la injusticia tan tremenda que hay en los momentos que se le está haciendo juicio a alguien. ¿Cuál era el propósito de las leyes? Que es el reto que tenemos que descubrir aquí. El reto o el propósito de estas leyes primero era proteger la nación. Lo segundo era organizar la nación. Recuerden que era un pueblo numeroso. Y lo número 3 era centrar la atención de la nación en Dios.
O sea, que en una situación, y miren, esto es lo más lindo que podemos tomar como aplicación, en una situación, en una dificultad, que inmediatamente podamos mirar al Señor y que el Señor sea quien nos dé ese balance para saber cómo actuar. Porque si actuamos de acuerdo a como Él nos dice en su palabra, pues no vamos a atropellar a nadie, no vamos a cometer injusticia, no lo vamos a hacer nuestras fuerzas. Recuerden, si lo hacemos con ira, dice la palabra de Dios, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces era proteger también de qué, proteger del que hace mal, proteger de los malos juicios y proteger de aquel que quiere tomar la venganza en sus propias manos. Dios quiere una nación limpia, pura. Los pueblos acostumbraban a arreglar las cosas por sus propias manos, ¿sí? Pero en el pueblo de Dios no deberían de ser las cosas así. Entonces tenía la intención de proteger a una nación, de organizarla y al mismo tiempo de centrar la atención en Dios. Ese es el propósito de la ley en este caso. La semana pasada vimos leyes concernientes al intento de homicidio u homicidio a los padres. ¿Qué le pasaba a un hijo que siquiera intentaba matar a sus padres? Tenía que morir, era la pena capital. Ahora, ¿recuerdan por qué, no? Era una forma de quitar el mal de la nación de Israel, pero al mismo tiempo hablábamos de lo fuerte que eran estas leyes, pero al mismo tiempo muchos hijos lo que hacían era esperar a que los padres murieran o le ocasionaban la muerte para poder reclamar la herencia o algo así. Entonces es triste porque en nuestros días también se ve. Entonces algo así era penalizado con la pena de muerte, valga la redundancia. El secuestro, habla la Biblia del secuestro, también era pena capital. Leyes contra la violencia, el abuso y el maltrato, había pena capital y restitución. En el caso de que alguien golpeara a un siervo y le volara un diente, entonces él tenía que darle libertad. ¿Recuerdan ustedes? Y vimos la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente. Ya vimos de qué se trataba esto. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y vimos también leyes sobre las negligencias. ¿Qué significa esto? Leyes de tener responsabilidad, mayordomía con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente mientras estudiamos todas estas leyes que vamos a ver ahorita, es que muchas de ellas no las vamos a poder aplicar en nuestros días. Por ejemplo, la pena capital no es válida en nuestro país, ¿sí? Nosotros no podemos, que alguien intentó matar a su papá, entonces nosotros lo vamos a ejecutar, no podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos recordar es que debemos abrazar el principio que está detrás de esa ley que el Señor dejó al pueblo. Otro factor importante al leer las leyes es notemos la intención del corazón de Dios, el carácter de Dios, ¿sí? Detrás de estas leyes vemos el carácter de Dios. Es un Dios justo, es un Dios que no tiene por inocente al culpable, es un Dios que quiere sacar a la luz la verdad y quiere juzgar con justo juicio, y esa es la parte que nosotros debemos de tener también en cuenta. Entonces tenemos una lista de principios que contienen una lista de leyes, que contienen principios importantes para nuestras vidas. Si los ponemos en práctica, nuestro carácter va a ser formado conforme al corazón de Dios. Es muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué tal si entramos allí y vamos a la ley sobre la restitución? Vamos a ver leyes correspondientes a restituir lo que hemos hecho a otros. ¿Qué significa restituir? Significa enmendar, ¿sí?, el daño causado de alguna manera. Vamos a ver del 1 al 15 diferentes tipos de restitución que debemos hacer, y vamos a encontrar que muchas de ellas deberían de ser vigentes, y triste que no sean vigentes para nuestros días. Vamos a hablar un poco del ministerio carcelario aquí también, un poco de lo que vamos a encontrar allí. Vean el verso 1 al 4, vamos a ver la restitución por hurto, dice verso 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas.
Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Ahora, ¿de dónde se desprende? Noten estas leyes. Estas leyes se desprenden, por así decirlo, del numeral, por así decir, del decálogo de los 10 mandamientos. Encontramos que el mandamiento número 8, ¿cuál es? No hurtarás, ¿sí? Entonces el Señor dice, es sencillo, simplemente está diciendo, no robarás. Lo que debería ocurrir es que ninguno de nosotros debería de robar, pero el Señor dice, como conozco el corazón de este pueblo y sé que alguno le va a dar por robar, entonces yo quiero dejar por sentado lo que le va a ocurrir al ladrón. ¿Con qué intención? Que el ladrón o el que tenga la intención, el que se sienta tentado, podemos decir, a robar, piense 2 veces o 3 veces, o lo piense muy bien antes de cometer tal acción. ¿Es claro? Ese es el deseo. La ley es preventiva, pero también la ley termina siendo, en este momento está siendo correctiva y está siendo, trae disciplina para aquel que comete la infracción. Entonces, la muerte como primera instancia, si había ocurrido de noche. ¿Cuál es la primera consecuencia que podría pensar un ladrón si va a querer robar a alguien? Miren que dice, si fue de noche, que iba entrando ahí de noche a robar, entonces en ese momento lo que puede ocurrir es que la persona no sabe quién anda ahí de noche. Recuerden que no había alumbrado público, no había celulares que uno prende con la lamparita y apunta y sabe quién es. Uno no sabe quién es, podría ser un animal también que se venía a meter. Entonces alguien podía, por defensa propia, inmediatamente atacar a esa persona y moría. El que cometiera, o sea, si el ladrón moría ahí, era parte de su consecuencia por lo que fue a hacer. Y la persona que lo mató no era culpable de esa muerte. Pero si fue de día, dice que sí tenía que responder, o sea, lo podía ver, había otros medios, otros mecanismos para espantar al ladrón en ese momento, por así decirlo. En nuestros días se ve, ¿no? La ley tiene algunas situaciones en Estados Unidos. Una persona, ustedes saben que en Estados Unidos es legal tener armas y las personas pueden tener armas en su casa. Usted puede ir a una tienda a comprar armas como comprar un dulce. ¿Sí? Usted entra a una tienda, es más, usted entra a una tienda y puede ir ahí, alquilar un arma de la tienda y poner comprar unas cuantas municiones e ir a un lugar de tiro dentro de la misma tienda. Y es donde encuentra una gente loca que llega y hace eso, coge un arma y se han suicidado allá adentro y han cometido una cantidad de situaciones tremendas. Pero en Estados Unidos ocurre igual. Si alguien viene y transgrede mi propiedad, yo puedo dispararle a esa persona. Pero también hay leyes que muestran, por ejemplo, el ladrón, usted persuadió al ladrón, ¡hey! ¿Qué pasa ahí? Y el ladrón sale corriendo y usted detrás de él con el arma así, el ladrón se está yendo y usted a darle, entonces la ley lo va a inculpar a usted, ¿me entiende? Porque usted no estaba corriendo peligro, ya el ladrón se estaba yendo y la ley mira todas esas cosas. ¿Y de dónde salen? Miren, de la primera ley, ¿sí? Todo eso lo que trata es de no se trata de aplaudir o que el reto sea mátense todos, sino como que el que va a hacer el daño, piénselo bien, mire lo que puede pasar, y el otro desde la parte de acá, la parte afectada, por así decirlo, también tenga cuidado cómo va a reaccionar, ¿sí? Es como tener ese balance, y el Señor lo regala y es muy, muy especial, increíble que eso esté en la Biblia. El ladrón, recuerden algo importante, porque les digo el ministerio carcelario, notan aquí que no dice, y el que lo pillen con las manos en la masa se irá a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. No, mire aquí dice, no dice nada de cárcel, pero entonces ¿qué dice? El ladrón podía
morir en el intento 1, ¿sí? Pero también el ladrón lo que tenía que hacer, y eso me parece tan sabio de parte de Dios, lo que proponía la ley era que el ladrón restituyera, por eso se llaman leyes de restitución, y restituyera más una pena adicional. Porque piensen en esto, si el ladrón se robaba un buey, pues recuerden que un buey era la herramienta de trabajo, era como si robaran en nuestros días un tractor, ¿sí? Era el animalito que era usado para arar una cantidad de cosas. Entonces él lo que tenía que hacer era pensar antes de robarse algo de eso, porque si lo cogían con las manos en la masa, él tenía que restituir y debía pagar 400% o 500%. Imaginen ustedes, por un buey tenía que pagar ¿cuánto? 5 bueyes, el 500%, y por una oveja, 4 ovejas, o sea, el 400% ahí, dependiendo del animal y también lo que había hecho con él, si lo había degollado o si lo había vendido, o sea, si lo había cogido y lo había matado para hacer algo con el animal o si ya lo había vendido. ¿Qué tenía que hacer el ladrón? Tenía que restituir. ¿Por qué? Porque esa persona que había sido afectada necesitaba otra vez ir a comprar el buey, pero en este caso iba a ser indemnizado, ¿sí? Y miren, la indemnización no era cualquier indemnización, pero también pasaba algo, la ley era dura para aquel cuya intención de hurto era deliberada. Noten aquí, era alguien que realmente quería ir a hacerlo. Entonces, estos principios de restitución productiva son a menudo ignorados en la administración moderna de justicia. Piensen ustedes en algo, ¿la cárcel va a devolver el daño causado a la víctima? No. Entonces, sí es un medio de alguna manera, pero en últimas no está solucionándole al afectado lo que esa persona hizo. Y noten lo siguiente, ¿quiénes son los que mantienen la cárcel? ¿Quiénes? El pueblo. Entonces la carga de todas esas personas, imaginen cómo encontramos las cárceles, un hacinamiento del tenaz, el pueblo pagando, y entonces la gente, y muchos, miren, se conoce en Estados Unidos también que las condiciones en la cárcel, la comida son buenas y todo, mucha gente lo que hace es que delinque para que vuelvan y le echen mano y lo metan a la cárcel porque no sabe más qué hacer y es mucho mejor estar allí. Entonces realmente esa persona no está aprendiendo. Miren, si aplicáramos los principios de Dios, yo creo que sería tan diferente todo. Deberían existir procesos productivos donde esas personas entran, porque dice que en algún momento esa persona podría convertirse en esclavo. Entonces que haya un proceso productivo donde esa persona tiene que laborar, pero él no va a recibir un solo peso de lo que está haciendo hasta que pague el daño que hizo. Tremendo, ¿no? Qué sabiduría de Dios. A mí me parece tremendo, porque si nos ponemos a pensar, o sea, la cárcel realmente sí termina siendo un medio de choque, y bueno, muchos aprenden, y gloria a Dios por el ministerio carcelario, vamos ahí todo, pero realmente cuando vemos la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es impresionante, porque lo que hacía era que esa persona pensara, en últimas tengo que pagar como sea, con mis bienes o con mi propia vida, muriendo o esclavizándome y trabajando para poder pagar. Y la ley estaba contemplada para eso y estaba diseñado. Y le ponían como esclavo y todo el mundo sabía que era esclavo. Y lo convirtió esclavo, ¿qué? Su propio pecado. Y todo el mundo podía verlo, este hombre fue esclavo por lo que hizo. Y tenía que estar, imagínense, ya toda una sociedad lo tenía marcado, pero ese hombre no se podía salir de ahí. Trabajaba para poder pagar lo que había hecho. Me parece la sabiduría de Dios algo tremendo. El principio de la restitución es ignorado en muchas vidas cristianas. Yo quiero llamarle la atención a esto, hermanos. Pensemos en el principio de la restitución, que es lo que Dios quiere clavar en nuestro corazón. Estos principios de restitución necesitamos tenerlos presentes, hacer correcciones a las heridas hechas a otros, en lugar de envolverlos con palabras, envolver a las personas con palabras que les hemos hecho daño y hacer una reparación apropiada por el acto o lo dicho. ¿Sí me entienden cómo podemos aplicar esto? Quizás nosotros no somos ladrones. Bueno, si hemos robado, pues pensemos en el principio de la restitución, como dice la palabra de Dios. Si yo le quité
a alguien algo, debo de recordar que debo devolverle ese artículo que le quité y además debería darle algo más, 2, 3 veces más, dice aquí. Pero pensemos en el principio de la restitución de no simplemente envolver a la gente con palabras, porque es que a veces como cristianos nos quedamos como, ups, perdón, y los envolvemos y le damos vuelta y ya, y simplemente los dejamos heridos, los dejamos lastimados y no hacemos nada por restituir. Y necesitamos aprender este principio. Me parece que es muy importante. Vemos un ejemplo bíblico y lo encontramos en Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo era un hombre cobrador, un hombre que abusó con usura de la gente, pero cuando Jesús llegó a su vida dijo, Señor, en Lucas 19:8, la parte B, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Increíble que este hombre entendió el principio de la restitución. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús cuando este hombre dio semejante declaración? Verdaderamente ha venido la salvación a esta casa. Porque el principio de restitución se convierte en últimas una muestra de un genuino y verdadero arrepentimiento. Pensemos en esto. Las palabras simplemente perdón son necesarias, pero necesitamos dar un pasito más allá para poder realmente resarcir el daño que hemos cometido a la gente que hemos lastimado. Y la palabra de Dios lo dice aquí muy claro. Entonces, si lo encontraban con el animalito vivo, debía pagar el doble. Ese era de buenas si lo encontraban con el animalito vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente al encontrarlo con el animal que se había robado, pues le quitaban el animal, se lo entregaban a su dueño y le dice, bueno, páguele otro. Tiene que darle otro de lo mismo que le quitó. ¿Sí? Muy importante, me gusta que el Señor es muy sabio, y si nuestras civilizaciones, que nos creemos tan modernos, tan sabios, llega una necedad tal que lo que realmente lleva a impulsar a las personas parece que se agitara y se animara más al robo y a hacer una cantidad de cosas. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el hurto a celulares, ¿sí? Entonces ya se dice, no se puede penalizar porque simplemente una cuantía menor, una cantidad de cosas. Ustedes saben que tiene que hacer la policía muchas veces para poder llevar a alguien a la cárcel, y esa es la cárcel. Deberían de ir a la casa de esa persona, quizá deberían de, ¿usted dónde vive? Y donde vive lo que tiene, quitárselo para que él aprenda también. Cosas como esas. O la mamá también de los muchachos, para que la mamá esté pendiente también de su hijo, porque es que vamos a ver aquí una cantidad de cosas. Pero ustedes saben que tiene que hacer la policía muchas veces. Muchas veces cuando encuentran a alguien que se entró a una casa a robar y todo, y no lo cogieron, o sea, no se llevó nada, pero lo cogieron ahí en el momento y todo, tienen que sacar el artículo, empacarlo, ponérselo ahí al lado, o sea, mejor dicho, que lo llevaba ya, ¿sí? Y tiene que venir una denuncia, porque si no, no le pueden hacer nada a ese fulano. Aquí, pillaron al tipo con las manos en la masa y de una decía, bueno, pase el animalito para acá y paga otro de la misma cuantía, de la misma calidad que le quitó. Si no podía, entonces pagaba con su propia vida. ¿Cómo? Esclavizándose. Sabiduría de Dios es impresionante. Vamos a ver restitución por bestia. ¿Sí? Esta restitución va a ser por bestia. Tanto por bestia la persona que cometió el error, como por la bestia. Vamos a ver, verso 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Qué es lo que está haciendo? Un hombre que coge su ganado y lo mete a pastar en otro campo y se come el viñedo del otro, entonces ¿qué tenía que hacer? De lo mejor, de lo que tenía que pagar. Entonces pague por bestia, ¿sí? O sea, por la bestia que comió la viña, ¿sí? Y ya entienden, ¿no? Entonces el dueño de un animal era responsable cuando sus animales pastaban. Estaba obligado a respetar la propiedad de su vecino. Los hombres somos tenidos como responsables no solamente por el mal que hacemos, sino también por el mal que ocasionamos, aun cuando no hayamos diseñado a propósito el daño del cual se nos imputa, y eso es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Sí? Somos responsables del mal que hacemos, pero también del mal que ocasionamos. Sí, pero no fui yo, fue mi bestia, pero yo pago por bestia, porque yo tengo que tener presente que ese animalito es un animalito. Y él no se dice, ay no, este pasto es de
de Andre, de este no voy a comer. No, donde lo pongan, él arranca con todo lo que le encuentra en su paso. El que piensa, que a veces no piensa tanto, o que piensa, el vivo bobo, dice, pongamos lo que como aquí, el que pillaban en eso tenía que pagar, y era la forma de restituir. Entonces, hacemos mal a otros, y no solamente por lo que hacemos o por lo que permitimos que sea hecho, sino en lo que fallamos de hacer cuidadosamente, o sea, de tomar correctivos, de que no vaya a pasar. Miren que muchas cosas son de que esto no vaya a suceder, aunque aquí, para mí el pasaje me deja ver el vivo, el que quiere realmente de una manera intencional llevar a su rebaño a pasar a otro lugar, sin autorización y sin nada. Entonces, importantísimo. Quizá no aplica para nosotros lo de los animales, porque ¿hay alguien aquí que tenga finca? Que levante la mano para decirle si un día me la presta para ir de fin de semana a disfrutar. No, pero ya voy, para allá voy. Yo quise que alguien de aquí tiene finca y mi esposa levantó la mano y yo, pues mi amor, ¿dónde está para ir? Porque ¿qué no me has dicho? Bueno, no tenemos quizá finca, no tenemos animalitos, todo el cuento de animales de carga, pero como dice mi esposa, tenemos perritos y necesitamos saber que nuestros perritos pueden causar daños a terceros, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta esto. Pero también recuerden que no deberíamos de aplicarlo, que no debemos de colgarnos ni a la energía del vecino, al agua del vecino, algunos se ríen, al internet del vecino, ¿sí? Ahí venden unas antenitas, unos modem que lo que hace es hackear la clave del vecino, como me contaba un amigo que un día le dio por ver, un día veía que un poco de muchachos, de la noche a la mañana, le dio a los muchachos del barrio sentarse enfrente de la casa. Y entonces dice, ve, tan raro, de cuándo acá tanto muchacho, y todos ahí, y todos con el celular ahí. Y llega este hombre y va y coge el módem del internet, y lo apaga y los mira por ahí todo el mundo y dice, ¡ey no! ¿Qué pasó? Y lo más descarado del asunto es que van y le tocan y le dice, ¿qué pasó, hermano? Es que son pasados, la gente es pasada, colgarse. Y me decía que en estos días fueron y le tocaron y le dijeron, ve, ¿será que internet ahí necesitamos? Penas. Ay, hombre, qué tremendo. Entonces, todo esto debe ser restituido, ¿no? Entonces, la restitución por accidente de conflagración, verso 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Es claro, ¿no? Se quemaban los espinos, se recogían los espinos y se quemaban. Pero a alguien le podía ganar ventaja. ¿No? Ustedes escucharon las noticias con todo lo que está pasando de la ola del verano y todo. Un señor aquí en el valle, en la conflagración llegó y él estaba quemando pues lo que dicen los bomberos como algo que él podría controlar, pero se le salió de la mano y lo quemó, o sea, el señor murió ahí. Entonces alguien podría estar quemando algo, generalmente quemaban en los espinos y todo, y se le arrebataba, vino un viento, algo, y ¡prum!, se le fue al campo vecino y se quemó toda la cosecha. Tenían que pagar, no era ups, sí, fue un accidente, pero tenía que pagar. Y miren que aquí aprendemos algo, un accidente no exime la responsabilidad del daño causado. Y yo quiero decirles eso, quizá usted no es de los que va y prende. Yo le aprendí a Napoleón, que conoce mucho eso, y verdad, nosotros deberíamos la misma campo que cortan y todo, muchas veces se puede poner ahí y sirve como abono, él mismo se hace el proceso completo. Pero la pregunta que yo quiero decirles es, ¿qué harías si estás en un parqueadero y estás dando reversa y dañas otro carro accidentalmente y nadie, entre comillas, se dio cuenta? Buscas al dueño del vehículo para responder por el daño. A. B. Te vuelas del lugar inmediatamente.
sé, no respondo. Pues la B y la C, y ninguna de las anteriores D, ni la D, es lo correcto, lo que deberíamos de hacer. Pero ¿saben? Nosotros, nuestra cultura nos gobierna muchas veces. Y recuerden que la cultura del Señor nos debe gobernar. Y ¿saben? Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Uy, nadie me vio, arranque, brum, L. Soy, lo dice André. Sí, tenaz, necesitamos... Si no encontramos, miren, ¿quién de nosotros colocaría en un papelito, Señor? Yo lo estuve buscando, no lo encontré, pero ese es mi teléfono, dando reversa, golpeé su carro, por favor llámeme para hacerle arreglar su carro. Es lo que debería ocurrir. Y tenaz, que diciendo esto nosotros podamos pensar, ese sí es mucho bobo. Ponerse en esas, ese es mucho bobo. No, miren, recuerden, el Señor nos está viendo y ante los ojos de quién estamos actuando. Muy importante. Y saben, decimos que este tipo de tema de leyes no nos enseña, pero realmente nos enseña más de lo que creemos. Vamos con restitución por hurto de lo ajeno. Hasta me parece chévere. Verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿Sí? Noten algo, me gusta, esto lo aprendí una vez y me pareció tan chévere, es que si ustedes se dan cuenta, aquí no se está haciendo responsable la persona que está sirviendo al prójimo. ¿Notan? Dice, André, te voy a pedir un favor, es que yo voy a salir de la ciudad, entonces a ver si yo te puedo llevar el carro allí a tu casa, no tengo dónde dejarlo y a ver si puedo dejar el carro ahí en el jardín de tu casa. A mí me dice, sí, claro. ¿Y qué ocurre? Que pasó algo, vino un ladrón y se llevó el carro. Y imagínense que yo llegué a pedirle a André cuentas por el carro. Claro, se le pide cuentas, dice, si el ladrón no fuera hallado, ¿sí? Dice, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. ¿Quién tiene que pagar el doble? El ladrón, ya vimos el ladrón, no a la persona que le encomendaron plata, fue como algo que ocurrió. Recuerden, restitución por hurto de lo ajeno. Pero también era como, hey, vengo por el reloj que te di a guardar. Y él dice, uy, ese reloj se lo robaron. ¿Sí? Entonces dice, no, ¿cómo así? Necesito evidencia, entonces ahí sí tenía que llevarlo ante los jueces, no sea que el hombre se vio tentado, ¿sí? En una necesidad y lo empeñó por allá, se lo gastó y entonces dijo, no, se lo robaron. No, entonces era como buscar, y según lo que los jueces hicieron, dice, será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en bienes de su prójimo. Pero noten algo, era como la responsabilidad, y esto es muy importante. Una vez estábamos en la rueda, ¿sí? ¿Cómo se llama? En el Guinness World de ahí enfrente de Cosmocentro, ¿sí? En el Guinness World Croyo. Estábamos ahí y alguien le dio a una persona a guardar un celular porque se iba a montar a los aparatos, ¿sí? Y iban a dar vuelta y todo. Y le dijo, por favor, guárdamelo. Y la persona llegó y lo guardó aquí. Pero la otra persona luego fue y se sentó en el tagada y mi celular quebrado, honestamente. Entonces, la persona dijo, me encantó, y esa persona dijo, no, yo te lo di, o sea, tú no me dices, ven, te lo guardo, ni nada, yo te lo di a guardar a ti y fue un accidente, o sea, ¿qué te va a ir? Pagámelo. ¿Sí me entienden? Y fue un error, fue algo que ocurrió, fue como un accidente, pero mire, accidente en algo ajeno. Pero ahorita vamos a ver otro más interesante, que es cuando yo voy y le digo, ay, André, préstame la moto, hombre, sí, préstame la que yo me doy una vueltica ahí en chévere. Ahí es diferente porque yo estoy yendo donde él a que me lo preste y tengo que responder por eso que le pedí prestado. Es bien chévere lo que el Señor deja ahí. Mire, restitución por fraude, verso 9. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el otro queda como sospechoso. ¿Se dan cuenta? La persona a la que le dieron a guardar
el que está guardando las cosas queda como sospechoso si no hay evidencia. ¿Qué es lo que debería hacer? No, mira, se entró un tigre y se comió la oveja, aquí está la cabeza. ¿Sí? O sea, hay una evidencia, hay algo, entonces, no, él está libre. Es que no, es que no, esa ovejita la comió el tigre. Digo, no, venga para acá, arreglemos cuentas. Bueno, sabe mucho André, sabe mucho, pero esa es la cultura del viejo André. Ahora la cultura del nuevo hombre. ¿Sí? Restitución por hurto de lo ajeno, ya lo dijimos. Restitución por fraude, verso 9. Dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Qué significa aquí en toda clase de fraude? Habla de posesión ilegal de una propiedad. ¿Qué es mío? No, ¿qué es mío? Entonces tenían que ir ante los jueces y mirar cómo solucionaban. Y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. O sea, en última recuerden, si es un objeto y los dos están diciendo es mío, hay un mentiroso en medio de esos dos. Entonces les está diciendo, por mentiroso paga el doble. Tremendo la situación del juez. Más adelante el Señor los va a salvar. Recuerden, jueces son humanos y algo que podemos ver de la justicia humana es que no es como la divina, que todo lo sabe, así haya salido mal aquí el juicio, el Señor todo lo sabe, yo descansar en el juicio que Él hace, ¿sí? Que es más importante. Entonces, restitución por muerte o accidente de lo ajeno. Verso 10 al 13. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno, o buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, otra vez, por favor, guárdame lo que voy de viaje, y este muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, el problema es que, se desapareció y nadie se dio cuenta. Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos. O sea, delante de Dios tenían que hacerlo y el Señor iba a sacar la luz. ¿Quién era el mentiroso? De que no metió su mano a los bienes del prójimo y su dueño lo aceptará. O sea, lo llevan delante de Dios y muestran que realmente le está diciendo, mira, se lo robaron, no me di cuenta cómo. Allí él lo aceptará y el otro no pagará. Bueno, pues yo te lo di a guardar y gracias por el favor. Pero pues yo esperaba encontrarlo, pero bueno, está bien. Verso 12, mas si hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, ¿sí? Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado, lo que les decía ahorita. Debía tener el testimonio, no, se la comió la fiera, pero no es como dice Andrés, así, no, sino que realmente algo ocurrió y el animalito tenía que estar ahí mordido, lastimado, muerto. Alguien lo acorneó, ahí quedó tendido. No se podía comer esa carne, no habían, recuerden, ¿cuál era si hubieran iPads, cámara? Entonces, la evidencia, y comámonoslo. Sí, mire, murió, pero tenía que guardar la evidencia para quedar limpio de lo que estaba pasando. Verso 14, restitución por daño en lo prestado. Aquí es donde viene la responsabilidad de nosotros cuando pedimos algo prestado, y me encanta cómo el Señor lo dice aquí. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Préstamela, recuerden, préstame el tractor, ¿sí? Y recuerden una frase muy, muy dada de los padres, recuerdan muy frase, en lo ajeno. Sí, el clutch estaba para fundirse, el motor estaba para fundirse, el bendito carro, y me lo presta y me le funde a mí. Y uno dice, y termina siendo mucho salado, pero ahí es donde está. Lo que está diciendo es, estando ausente, porque no estuvo quien viera, pero miren allí, si el dueño estaba presente, no la pagará, porque el dueño también tiene que ser responsable cuando le digo, mire, se lo presto, sí, estoy aceptando, él no me está ahorcando para que lo preste, quizá me rogó para que lo prestara, pero yo puedo decirle no, y ahí es donde está mi carácter, diré, no te lo presto y punto. Pero si yo accedo, yo no puedo endilgarle la culpa al otro, porque yo cedí y yo estaba allí, y vi cómo pasó todo, ni modo, perdí, ¿sí?
ahí perdió la persona. Pero miren lo lindo que es, pero pensemos en esto, lo prestado es algo tenaz, ¿sí? Sí, me acuerdo de lo que le pasaba a mi hermano cada vez que mi papá nos tenía una regla y era pues que teníamos que llegar a cierta hora a la casa, ¿no? Ya mayorcitos y todo, pero teníamos que cumplir, era la regla, 10:30, o sea, 10:30 es, mejor dicho, 10:30 es apenas está temprano, ¿no? Sí, apenas está anocheciendo, dirían algunos. Y teníamos que, y mi hermano por cumplirle a mi papá y por cumplirle a las reglas de la casa, un día le daba la brillante idea de que el cuñado le prestó una bicicleta para que llegara. Y llega el hombre sudado y dice, papá, llegué a las 10:30 y tal. Y dice, sí, pero ¿por qué llegó con esto prestado? Y brum, le botó la bicicleta a devolver a la bicicleta. ¿Usted por qué tiene que andar con lo prestado? ¿No se da cuenta que con lo prestado trae la desgracia? Algo le puede pasar. Y a devolver la bicicleta. Y a venirse a pie, entonces llegó tarde y lo disciplinaron. Pero es que también se las buscaba, es que definitivamente. Bueno, pero gracias a Dios por mi papá, definitivamente fue un hombre muy sabio, ha sido un hombre que Dios lo ha usado. Leyes morales, vamos, versos 16, 21. Seducir a una mujer. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, o sea, una mujer que no había tomado compromiso, o sea, que es virgen, y durmiere con ella, debiere dotarla y tomarla por mujer. La palabra seducir en hebreo era persuadirla con palabras apropiadas, el cual lleva placeres necios. Seducir con el consentimiento de la mujer, es muy importante. No era que el hombre la violó, porque si la violaba tenía que morir apedreado. Era seducirla según el hebreo, pero con consentimiento de ella. Pero en últimas se había burlado de ella y lo que tenía que hacer era pagarle la dote, dice allí, pagarle la dote y tomarla por mujer. Debía dotarla. ¿Sí? ¿Qué debía dotarla? Debía darle bienes y por ahí derecho también tomarla por mujer. Pero se le presentaba un inconveniente, el verso 17, y miren aquí los padres, está bajo la custodia del papá todavía, porque no se ha desposado. Ya ha sido vulnerada, ya ha sido burlada, por así decirlo. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿Qué significaba esto? Que su papá realmente no importa, o sea, ya una mujer que haya vivido esto, todo el mundo sabía de que esa mujer había sido burlada por ese hombre y ya nadie iba a querer, no se iba a valorar esa mujer. Entonces, pero el papá sabía que la solución, y miren, esto es muy importante, se ve en nuestros días, la solución no era, entonces cásese para honrar a la muchacha y decir, no, con tal de que no quede por ahí deshonrada, no, pero si ve que ese hombre realmente no era, ese hombre definitivamente no le convenía, lo que hacía era, se negaba a entregársela por mujer y tenía en ese caso pesarla. Y de acuerdo a los kilos, esos son los kilos de plata que le daba. No, mentiras. Dice, y la pesará plata era como darle una cantidad de dinero. De darle una cantidad de dinero por eso, o sea, por lo que había hecho. ¿Vale? Entonces, esta era una consideración poderosa a las pasiones desordenadas y debía apoyarse grandemente de proveer matrimonios respetables y prevenir todos los crímenes de esa naturaleza. Recuerdan que les digo que en estas leyes hay una intención en el corazón de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios basado en esta ley? ¿Cuál creerían ustedes? Lo vimos hace poco en un seminario. Pureza sexual. ¿Sí? Donde lo que Dios quiere es, par de muchachos, esperen a que estén en matrimonio, a que haya pasado lo que debía pasar el matrimonio para llegar a ese momento. Ahora, pena capital por la hechicería, verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. ¿Sí? Bueno, era una práctica común en Canaán y entre los antiguos la práctica de hechicería estaba relacionada con dos cosas. Uno, el contacto con poderes o personas oscuras o demoníacas.
es algo que no debemos esconder ni debemos ocultar. Los cristianos no podemos decir que la hechicería no existe, la hechicería existe, pero que no tiene ya el mismo poder que tenía antes de que nosotros teníamos a Cristo. Si alguien quiere hacer una brujería o algo, que tiró que un bulto de sal a mi antejardín, pues coge esa sal y se la echo al arroz y me la como y la uso, no hay problema, gloria a Dios. Pero el que no tiene Cristo sí debe temer, porque su templo está vacío, no está habitado por nadie, y espíritus sí pueden venir, posesiones demoníacas, cantidad de cosas. Que el mal existe. Entonces, muy importante. Pero lo otro era que estaban alterados a través de pociones mágicas y una cantidad de cosas ahí tremendas. Entonces, claramente esto era en contra de la voluntad de Dios, y Dios quería que el hombre tuviera un directo compañerismo con él mismo a través de su Hijo por el Espíritu Santo, no que el hombre estuviera consultando a los muertos, hechicería, brujería, nada de eso. Entonces, al hechicero, ¿qué debían hacer? Matarlo, acabar esto de raíz, ese problema, y era matar al hechicero o a la hechicera. En este caso dice la hechicera. Parece ser que las mujeres eran las más... no, en serio, parece que era lo que lo hacían. No que los hombres no lo hagan, pero lo más común. Gracias, para no meterme en temas de feminismos y todo. Gracias, Brandon. La hechicería era considerada una amenaza tan severa que consideraba un crimen capital. Entonces, crimen capital para la hechicería, crimen capital a la inmoralidad. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Uno dice, ¿a quién se le puede ocurrir tener una relación sexual con una bestia? Solo una bestia. Miren, hablan de los costeños, pero ¿saben? Uno podría decir, y como dicen por ahí, ¿no? De alguna manera, todo eso que dicen de esos hombres y todo, tristemente ha ocurrido, pero se pueden imaginar cuántas enfermedades de transmisión sexual han traído estas aberraciones. Eso se conoce como bestialismo, ¿sí? Y era dado pena de muerte. Miren, pensémoslo, si eso desarrolla enfermedades de transmisión sexual, ¿qué hace un tipo con enfermedad de transmisión sexual contagiando a más personas? Pues lo mejor es cortarlo de raíz, simplemente porque es algo que va en contra. Miren lo que encontré aquí, algo tremendo. La bestialidad, dice, hace algunos años un grupo de estudiantes en una universidad respondió al patrocinio de la escuela de siglas GLAD, Día de la Conciencia de Homosexuales, con una parodia burlona en la cual llamaron BAD, Día de la Conciencia de la Bestialidad. La administración de la universidad no les permitieron que promovieran o llevaran a cabo su parodia de celebración, pero no había una razón racional para prohibir esto aparte de una fundación moral bíblica, ¿sí? Entonces no podían prohibirle en ese momento. Entonces un comentarista dice, si la medida moral para el acto sexual es, si se siente bien, hazlo, entonces no hay medida moral y la cultura seguirá creciendo en depravación hasta que esto cambie. Piensen en esto. Si realmente la medida moral es, haga lo que quiera hacer sexualmente con tal de que se sienta bien. Esa es la premisa, el placer, el sentirme bien. Si la medida moral es sentirse bien, entonces la depravación va a seguir creciendo. Y ahí es donde encontramos a quién se le puede imaginar tener relación sexual o tener una relación con un animal, ¿sí? Solo una bestia, ¿sí? Solo una bestia. Y es terrible hasta la degradación moral del hombre. Verso 20, pena capital a la idolatría. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Entonces, el antiguo Israel se prohibía estrictamente el sacrificar a dioses paganos. Ya el Señor lo ha dicho en el primer mandamiento, a tu Dios amarás, solo a Él servirás, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Cuando fue aplicado esta ley, recuerden lo que hizo Elías, mató a 400 profetas
de Baal en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 40. Leyes sobre el cuidado al prójimo. Vamos al verso 21 al 27. Cuidado al extranjero. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Me encanta lo que alguien escribió y dijo: una buena medida de nuestro carácter moral se encuentra en nuestro trato hacia el extranjero. ¿Qué es lo que más teme un extranjero? ¿Qué es lo que más teme un extranjero? Además de la discriminación. Que lo engañen porque no conoce cómo es la movida. ¿Qué es lo que más teme un extranjero al montarse a un taxi y dice: por favor, llevarme al barrio La Pradera? Y dije, uy, lo dice tan parecidito como un colombiano para que no se dé cuenta que soy de Estados Unidos y no me cobre la carrera más cara y no me dé vuelta. ¿Qué es lo que teme un extranjero? Y miren, es una medida moral para nosotros. Una buena medida de nuestro carácter moral se encuentra en nuestro trato hacia el extranjero, pero no solo hasta al extranjero, sino a la viuda y al huérfano. Así como tú los trates, así mismo es una buena medida moral para darte cuenta en tu corazón si el ver a una persona vulnerable te hace a ti sentir de que le puedes dar vuelta a esa persona y abusar de esa persona. Muy, muy triste, ¿no? Entonces, el Señor les da claridad. ¿Por qué no deberían de hacerlo? ¿Les gustaría a ustedes ser tratados como fueron tratados en Egipto? No, no traten así al extranjero. Ahora recuerden, se nos puede olvidar que Israel, antes de que fuera Israel, llegaron a Egipto, pero ellos llegaron invitados. ¿Sí se acuerdan? Uno siempre piensa, fueron maltratados allí, pero ¿cómo llegó la nación de Israel a Egipto? Invitados por José: papá, hay hambruna allá, aquí hay abundancia de comida. Y el faraón de turno dijo: dígale a su familia que vengan, y en la tierra, y cogieron la mejor tierra, la tierra de Gosén. ¿Sí? Entonces le está diciendo allí: ustedes fueron extranjeros y los trataron mal con el otro faraón, ¿no? Entonces dice: cuidado con las viudas y los huérfanos, versos 22 y 24, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Wow, no te metas con un huérfano, no te metas con una viuda. ¿Sí? Es tremendo que los falsos profetas, dice la palabra en Pedro, dice que entran a la casa de las viudas y hacen una cantidad de cosas, las manipulan y una cantidad de situaciones. Si ellos claman a mí, aténgase, porque se está viendo es conmigo, y yo defiendo a esas personas. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¿Qué va a hacer Dios? Dice: voy a venir, voy a matarte, y tu esposa va a sentir el dolor de esa viuda, y tu hijo va a sentir el dolor de ese huérfano, por lo que tú quisiste hacer. ¿No les parece tremendo? Es tenaz. ¿Quién podría jugar? ¿A quién le gustaría jugar con Dios? ¿A quién le gustaría venir a burlarse de Dios y de lo que Él ha diseñado en su palabra? Entonces, os mataré a espadas. Compasión por el pobre, verso 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. La palabra usura significa ahí del hebreo nesesh, que viene de la palabra nachash, que significa, en pocas palabras, no sé pronunciar el hebreo, pero lo que significa es muy importante: el dar mordida, cortar o agujerear con los dientes, un interés que muerde. O sea, alguien con necesidad viene y te pide prestado, y tú sabes que es pobre y te está pidiendo por necesidad, y te abusas de esa persona y muerdes, ¿sí? Con usura, quitas a esa persona. En latín llama usura voraz, usura devoradora. Entonces, quizás la usura pueda traducir más apropiadamente a un interés fuera de la ley, porque recuerden que el interés como tal no había problema, porque de hecho el Señor, recuerden cuando dio los talentos, ¿qué le dijo al que le entregó el último talento? Hubieras entregado mi talento a los banqueros y ellos hubieran entregado ¿qué? Con intereses. El interés no es el problema, es el que está por fuera del interés normal,
Sí, es el que está fuera del punto 9 a 1.2 y ya el gota a gota, el del 20%, el del 10%, ese es un sinvergüenza, ¿sí? Entonces, el problema no es el interés, sino la usura allí. Verso 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Algunos creen que lo que está diciendo es que anteriormente la capa, al tener era como un abrigo. Ustedes saben que en los lugares de desierto, así como el calor es una inclemencia, el frío es las noches es unas temperaturas tremendas, ¿sí? Son los dos extremos. Y el pobre quizá lo único que tenía era esa capa para protegerse, y muchos era costoso, entonces le prestaban y le retenían su capa. Y entonces lo que está diciendo aquí el Señor es de alguna manera poder exigirle esa garantía, pero sin causar sufrimiento al necesitado. O sea, la tenía, pero era como una prenda que tenía, y pero le está diciendo, si este hombre clama a mí, yo vendré y le ayudaré porque yo soy misericordioso. Entonces, algunos piensan, no puedo encontrar nada más acerca de eso, no sé si se refiere allí, o se refiere de pedir prestado algo y luego devolverlo lo más pronto y no quedarnos con eso que pedimos prestado. Leyes varias, verso 28 al 31. Vamos terminando. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Saben algo? En la Biblia nunca se nos anima a hablar mal de nuestras autoridades, pero sí se nos ordena el orar por ellos. Romanos 13:1 y 1 de Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Saben una cosa que a veces nosotros hacemos y que nos reímos de los gobernantes? ¿Sí? Cuentos que decimos a veces, pero viendo esto realmente nosotros debemos de abstenernos, y en lugar de estarnos quejando de nuestros gobernantes debemos orar por ellos, ¿sí? Todos me miran y se ríen no porque yo diga chistes de gobernantes, ¿no? Sino que hay algunos hermanos que dicen chistes de gobernantes, pero la palabra de Dios nos anima realmente a que no injuriemos a los jueces ni maldigamos al príncipe de nuestro pueblo. Miren que el Señor está protegiendo al juez. ¿Por qué? Porque había un momento donde Dios era el que tomaba, lógicamente siempre el Señor a través de los jueces, era la idea que Dios quería mostrar. Pero en últimas, si ustedes se dan cuenta, los jueces tenían que tomar una decisión frente a una situación, y podría ser que ese hombre sintiera de que ese juez cometió una injusticia, y podría decirle, mucho juez, y maldecirlo, decir cosas, no lo maldigas. Sí, como que déjame la causa a mí, yo me encargaré de tu situación. Pero muy importante, no nos anima a maldecir, no nos anima a burlarnos, pero sí nos anima a orar por nuestros jueces. O sea que ya ese cuentico de estar lanzando 5 monedas de 1000 y todo eso, bueno. Verso 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Verso 30. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. ¿Sí? No demores la primicia. Ellos daban primicia, ¿sí? La cosecha, la primer cosecha la entregaban al Señor. ¿Qué decían? Mire, el Señor le decía, no la demores. Era algo que tenías que hacer. ¿Para qué la vas a tener allí? Y saben, como aplicación nos pasa a veces con los diezmos. Tengo los diezmos ahí para llevarlos y no los entregué. Y empiezo a andar con los diezmos ahí y le resultan paticas a esos diezmos. Sí, le resultan necesidades, se me pinchó el carro, se me varó, tal. Pues aquí tengo rápidamente y termino haciendo. Miren lo que está diciendo ahí, es no demores la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Primicias. Me darás el primogénito de tus hijos. Vamos a entender esto. Lo mismo harás con el de tu buey, tu oveja. Esos animales eran sacrificados. El hijo no era sacrificado, pero el hijo representaba algo muy importante. ¿Sí? El hijo representaba de lo siguiente.
Ya que se tenía el primogénito como lo mejor, era una forma de demostrar que se le daba lo mejor a Dios. O sea, el primer hijo decía, Señor, queremos consagrarlo a ti. Número 2, le recordaba a Israel que Dios los tenía como su primogénito, su pueblo escogido. Y número 3, le recordaba a Israel que Dios libró a sus primogénitos cuando Él juzgó a los primogénitos en Egipto. ¿Recuerdan ustedes? La 10ª plaga fue contra los primogénitos de Egipto y el Señor libró milagrosamente a los primogénitos. Entonces tenía una connotación muy linda y era darle lo mejor al Señor, y siempre en esto recordamos qué Dios ha hecho por nosotros. Imaginen tener una cosecha preciosa ahí y decir, Señor, te entregamos esa cosecha a ti, ¿sí? Y el resto de cosechas era para disfrutarlo por lo que Dios me daba y lo tenía, y gloria a Dios, pero le quería honrar a Él por lo que nos daba, y súper lindo. Hay gente que lo hace, hay gente, no es una ley para hacer nosotros, pero hay gente que ha dicho, de mi primer sueldo del año yo lo doy. Bueno, pues mucha gente coloca primicias, y gloria a Dios por lo que lo hacen, tienen convicción, y nadie les obliga. Igual, recuerden, como iglesia no estoy ni obligando, ni diciendo que tengan que hacerlo, pero es lindo que lo encontramos en la palabra, y es especial. Los diezmos es bíblico y está también allí, y es algo que necesitamos hacer en nuestra responsabilidad con Dios. Verso 31. Y me seréis varones santos. ¿Cómo quiere terminar el Señor? El Señor quiere terminar con esto. Miren, todas estas leyes, todas estas normas, va a traer algo en sus vidas, si ustedes lo hacen. Los va a distinguir de los pueblos. Las naciones tenían bestialismo. Las naciones cometían hurto. Las naciones mataban. Las naciones hacían una cantidad de cosas y nadie hacía nada. Ustedes van a ser diferentes. Santidad, ustedes van a ser apartados. Y dice, no comeréis carne destrozada por las fieras. En el campo a los perros las echaréis. Muchos piensan que los animales que eran muertos podrían haber sido muertos por animales impuros. O imagínense un animal que tenía una enfermedad, una fiera o algo tal, comía el animal, el Señor lo estaba protegiendo. Ese animal que lo destrozó, una bestia que usted no se dio cuenta, no sabe, no se lo coma, échelo a los perros, ¿sí? No coma ese animal, protegiéndolo el Señor de una enfermedad, de situaciones. Recuerden que la salubridad era muy importante, que hoy lo podemos entender. Hoy en nuestros días nos dicen cuarentena, pero el Señor lo dice en su palabra, ¿sí? Pero en esa época no sabían que era cuando alguien había tocado muerto, cuando alguien había... Entonces apártenlo un momento hasta que se bañe, hasta que purifique, y luego que esté con el pueblo. No sea que ese muerto tenía un virus, una bacteria o algo, no había microscopios, no había laboratorio clínico. Entonces no queremos afectar al resto del pueblo, ¿es claro? Tenían situaciones prácticas de salubridad que las podemos entender hoy. Otras, y se veían ceremonialmente puras, y simplemente honrar al Señor. Entonces hemos terminado este capítulo larguito pero interesante, varias leyes que podemos aplicar. Recuerden, de hurto, de la palabra más que debemos de recordar es como de restitución. La restitución en un cristiano muestra, recuerden, muestra un fruto real de arrepentimiento. No es simplemente lo dañé, sino mira, lo dañé, ¿cómo puedo resarcir el daño que hice? ¿Vale? Y ponerme ahí a la disposición de decir, mire, me siento mal, se dañó y quiero, ¿qué debo hacer? Muy importante. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque realmente nos anima y nos reta a vivir para ti. Nos desafía, Señor, definitivamente. Nos hemos visto en la aplicación, encontramos que muchas de las cosas, Señor, somos deudores hacia ti y fallamos, y Señor, te pedimos perdón por las veces que nos hemos creído vivos, siendo bobos, recordando que tú nos ves, Señor. En muchos momentos hemos pensado que nadie nos vio y dejamos a alguien afectado, haciéndole un daño, pero tú nos viste, Señor, y eso es lo que más importa. Ayúdanos a recordar, Dios, yo te ruego en el nombre de tu Jesucristo, que nuestra conciencia esté puesta delante de ti siempre, Señor, no al ojo del hombre, porque el hombre no nos va a ver y podemos burlarnos del hombre, pero nunca podremos burlarnos de ti, Señor. Acabamos de ver pasajes fuertes donde dice que vendrás sobre aquel hombre que haya cometido una falta, y el que haya sido ofendido, lastimado, dañado, puede orar a ti como una viuda o un huérfano, y tú vendrás y juzgarás a ese hombre que hizo daño, a esa mujer que hizo daño, Señor. Tú no quieres hechicería en nuestras casas, tú no quieres idolatría en nuestras casas, Señor.
Padre, tú quieres que tu pueblo sea un pueblo santo. Ayúdanos a santificarnos más aún cuando vemos que el tiempo se acerca, Señor. Te pedimos, Dios, que realmente nos ayudes a separarnos para ti, apartarnos. Guarda nuestro corazón, mi Rey. Te pido por la noche de mañana, será una vigilia hermosa donde obtendremos una información, pero queremos tomar esa información, esa comparación y llevarla en oración a ti, Padre. Y te pido que coloques en nuestro corazón el fuego por honrarte, Señor, en ese tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te he orado. Amén y amén. Si han guardado sus diezmos, ofrendas, no los olviden, ¿sí? No lo retengan, sino que háganlo delante del Señor. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y nos vemos mañana en el tiempo de oración. Va a estar